Mi suegra finge un ataque al corazón para que cancele mi viaje de aniversario de $4.500, pero cuando la encuentro en el casino mi esposo la deshereda y ella pierde su departamento. Tengo 31 años, llevo casada con Daniel 5 años y este año finalmente pudimos ahorrar para el viaje que siempre quisimos. $4.500 para 2 semanas en Grecia. Reservamos todo hace 6 meses, pagamos los vuelos, los hoteles, las excursiones. Era nuestro regalo de aniversario. La relación con mi suegra Mónica nunca ha sido fácil. Desde que Daniel y yo empezamos a salir hace 8 años, dejó claro que yo no era suficiente para su hijo. Soy contadora, tengo mi propio departamento desde los 25, mi familia es de clase media. Para Mónica eso significaba que era una cazafortunas interesada en el dinero de Daniel. El detalle es que Daniel gana menos que yo y lo sabe perfectamente. Hace 3 semanas, Daniel le mencionó a su mamá que nos íbamos a Grecia por nuestro aniversario. Mónica se molestó. Le dijo que cómo íbamos a gastar tanto dinero en un viaje cuando ella necesitaba que le arregláramos el baño de su departamento. Daniel le explicó que llevábamos ahorrando un año para este viaje y que no podíamos cancelarlo. Mónica dijo que estaba bien, que entendía, pero su tono decía todo lo contrario. Los últimos días antes del viaje fueron raros. Mónica llamaba a Daniel constantemente. Que si podía ir a ayudarla con las bolsas del súper, que si podía revisar una gotera, que si podía acompañarla al doctor. Siempre algo. Daniel es hijo único y su papá murió hace 4 años, entonces él siente mucha responsabilidad por su mamá. El día antes de nuestro viaje, a las 9 de la noche, el teléfono de Daniel sonó. Era Mónica. Estaba llorando, casi no podía hablar. Decía que le dolía el pecho, que no podía respirar bien, que tenía miedo de estar teniendo un ataque al corazón. Daniel se puso pálido. Le dijo que llamara a una ambulancia. Ella dijo que no, que tenía miedo de ir sola al hospital, que por favor fuéramos. Fuimos. Llegamos al hospital, Mónica ya estaba en urgencias. Los doctores la estaban revisando. Nos dijeron que la iban a dejar en observación, que le harían estudios del corazón. Daniel estaba destrozado. Nuestro vuelo salía al día siguiente a las 6 de la mañana. Mónica, desde la camilla, con el oxímetro en el dedo y todo, le dijo a Daniel que no se preocupara, que se fuera de viaje, que ella estaría bien. Pero lo dijo con una voz tan débil y triste que era obvio que esperaba que Daniel dijera que no y lo hizo. Daniel me miró y me dijo que no podía irse sabiendo que su mamá estaba en el hospital. Le dije que entendía pero que tal vez podíamos esperar a ver qué decían los doctores. Los doctores salieron 2 horas después y dijeron que por ahora todo estaba estable, que probablemente era un ataque de ansiedad pero que la mantendrían hasta el día siguiente para asegurarse. Mónica escuchó eso y empezó a llorar diciendo que no quería quedarse sola, que tenía mucho miedo. Daniel me pidió que canceláramos el viaje. Le dije que perderíamos todo el dinero. Me dijo que su mamá era más importante. Discutimos ahí mismo en el pasillo del hospital. Le dije que su mamá llevaba semanas tratando de sabotear el viaje. Daniel me acusó de ser insensible, que su mamá podría tener un problema serio del corazón y yo estaba pensando en dinero. Cancelamos el viaje. Perdimos los $4.500. Los hoteles no reembolsaron nada porque cancelamos con menos de 48 horas. Los vuelos tampoco. Todo se perdió. Mónica estuvo en el hospital un día. Le hicieron todos los estudios. Corazón perfecto. Los doctores dijeron que definitivamente fue un ataque de ansiedad, le recetaron ansiolíticos y la mandaron a casa. Daniel se quedó con ella esa noche y las siguientes 3 noches para asegurarse de que estuviera bien. Yo me quedé en mi departamento sintiéndome como basura. $4.500 perdidos. Un año ahorrando para nada. Mi aniversario arruinado. Y lo peor es que Daniel no veía que su mamá lo había manipulado. Hace 4 días pasó algo que lo cambió todo. Mi amiga Carolina me invitó a tomar algo para animarme. Fuimos a un bar cerca del casino de la ciudad. Yo nunca voy al casino, no me gusta apostar. Pero mientras esperábamos mesa, Carolina me dijo que quería entrar un momento al casino a ver algo. La acompañé. Y ahí estaba Mónica. Sentada en una máquina tragamonedas. Riéndose.
Con una copa de vino en la mano. Con 2 amigas. Se veía perfectamente bien. Nada de ansiedad. Nada de miedo. Nada de estar frágil. Estaba apostando como si nada. Saqué mi teléfono y le tomé una foto. Varias fotos. Con fecha y hora. 4 días después del supuesto ataque al corazón que arruinó nuestro viaje. No le dije nada en ese momento. Mónica no me vio. Nos fuimos del casino y le mostré las fotos a Carolina. Me dijo que se las mandara a Daniel inmediatamente. Le dije que no, que quería pensar bien cómo manejarlo. Anoche Daniel vino a cenar. Le mostré las fotos. Se quedó callado. Le pregunté si no le parecía raro que su mamá estuviera en el casino apostando cuando supuestamente estaba tan enferma y asustada que no podíamos irnos de viaje. Daniel me dijo que tal vez había salido con sus amigas para distraerse, que eso era bueno. Le dije que no era solo eso. Que toda la situación había sido manipulación. Que su mamá fingió o exageró el ataque de ansiedad para arruinar nuestro viaje porque estaba molesta de que no le arregláramos su baño. Daniel me dijo que estaba siendo paranoica. Discutimos. Le dije que si no veía lo que su mamá había hecho, teníamos un problema más grande. Daniel se fue molesto. Hoy en la mañana me desperté con 20 mensajes de Mónica. Mensajes horribles. Diciéndome que cómo me atrevía a acusarla de mentir sobre su salud. Que era una persona horrible. Que Daniel merecía a alguien mejor. Que yo estaba tratando de alejarla de su hijo. Le respondí un solo mensaje con las fotos adjuntas. Le dije que ella misma se había expuesto. Me bloqueó. Daniel me llamó hace 1 hora. Furioso. Me dijo que su mamá estaba llorando, que yo la había atacado, que por qué le mandé esas fotos. Le dije que porque ella me estaba insultando y merecía ver que yo tenía pruebas de su mentira. Me dijo que necesitábamos un tiempo. Ahora estoy aquí, con $4.500 perdidos, mi aniversario arruinado, y mi esposo defendiendo a su mamá manipuladora. No sé si exageré al mandarle las fotos. No sé si debería simplemente aceptar que así es Mónica y aprender a vivir con eso. ¿Estoy siendo irracional? ¿Debería haberme guardado las fotos y no confrontarla? Actualización 1. Han pasado 5 días. Gracias a todos por los comentarios, me ayudaron a ver que no estoy loca. Varios preguntaron si Daniel y yo seguimos juntos. Sí, seguimos casados, pero ha sido muy tenso. Otros preguntaron si Mónica tiene historial de este comportamiento. Sí, tiene, pero esta fue la primera vez que nos costó tanto dinero. Para los que dicen que debí dejar que Daniel se diera cuenta solo, lo intenté durante 5 años. A veces necesitas pruebas concretas. Aquí está lo que pasó. Daniel vino al departamento el martes. Llegó serio. Me dijo que necesitábamos hablar. Pensé que venía a pedirme el divorcio, honestamente. Se sentó y me dijo que había ido a ver a su mamá el día anterior. Que confrontó a Mónica con las fotos. Que le preguntó directamente si había exagerado o fingido el ataque de ansiedad para arruinar nuestro viaje. Mónica lloró. Le dijo que no, que de verdad se había sentido mal, que ir al casino había sido idea de sus amigas para distraerla, que no entendía por qué yo la odiaba tanto. Daniel le preguntó algo que yo nunca había pensado en preguntarle, si había ido al doctor de seguimiento como le indicaron en el hospital. Mónica se quedó callada. Resulta que no fue. Los doctores le habían dado una cita de seguimiento para 3 días después del alta y nunca fue. Daniel le preguntó por qué. Mónica dijo que se sentía bien y no vio la necesidad. Daniel me contó que en ese momento empezó a dudar. Me dijo que si su mamá realmente había estado tan asustada por su corazón, habría ido a la cita de seguimiento. Que el hecho de que no fuera, pero si fuera al casino 4 días después, no tenía sentido. Le pregunté qué pensaba hacer. Me dijo que no sabía, que necesitaba tiempo para procesar todo. Le dije que entendía, pero que yo no iba a disculparme con Mónica por exponer su mentira. Daniel dijo que no me estaba pidiendo eso. Ayer en la noche, miércoles, Mónica apareció en nuestro edificio. Daniel no estaba, había salido a comprar comida. Mónica me vio en el estacionamiento y se acercó.
Pensé que venía a gritarme, pero no. Venía llorando. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Le dije que no teníamos nada de qué hablar. Me dijo que por favor, que solo 5 minutos. Acepté, pero le dije que no subiera, que habláramos ahí afuera. Mónica empezó a decirme que sí, que había exagerado el ataque de ansiedad. Que sí sintió ansiedad esa noche, pero que no era tan grave como lo hizo parecer. Que cuando vio que Daniel estaba dispuesto a cancelar el viaje para quedarse con ella, no lo detuvo porque estaba molesta de que nos fuéramos 2 semanas dejándola sola. Le pregunté por qué nos haría eso sabiendo cuánto dinero perderíamos. Me dijo que no pensó que perderíamos tanto, que pensó que podríamos mover las fechas. Le dije que eso no tenía sentido, que era obvio que con menos de 24 horas no podríamos mover nada. Mónica empezó a llorar más fuerte diciendo que se sentía sola desde que murió su esposo, que Daniel era todo lo que tenía, que yo se lo estaba quitando. Le dije que yo no le estaba quitando nada, que Daniel era mi esposo y teníamos derecho a tener nuestra vida. Me dijo que ella también tenía derecho a tener a su hijo cerca. Le pregunté si iba a devolvernos los $4.500 que perdimos por su culpa. Se quedó callada. Me dijo que no tenía ese dinero. Le dije entonces que se fuera, que no teníamos nada más de qué hablar. Me rogó que no le contara a Daniel que había admitido que exageró. Le dije que por supuesto que le iba a contar. Daniel llegó justo cuando Mónica se estaba yendo. Le conté todo. Daniel se quedó en shock. No podía creer que su mamá hubiera admitido todo. Llamó a Mónica ahí mismo. Mónica no contestó. Le dejó un mensaje de voz diciendo que necesitaban hablar urgentemente. Mónica le respondió horas después con un mensaje de texto largo negando todo. Diciendo que yo la había presionado, que yo le había sacado esas palabras, que ella nunca había dicho eso. Daniel le respondió que yo no era mentirosa y que él me creía a mí. Mónica no ha respondido desde entonces. Daniel está destrozado. Me dijo que toda su vida había defendido a su mamá de la gente que decía que era manipuladora, y ahora se daba cuenta de que tenían razón. Me pidió perdón por no haberme creído desde el principio. Le dije que lo importante era que ahora sí me creía. Me preguntó qué hacíamos con el dinero perdido. Le dije que honestamente no esperaba recuperarlo, pero que al menos ahora sabíamos la verdad y podíamos poner límites claros. Daniel me sorprendió. Me dijo que no íbamos a dejar pasar $4.500. Que iba a pedirle a su mamá que nos los devolviera. Actualización 2. 2 semanas desde que Daniel decidió pedirle el dinero a Mónica. Muchos me preguntaron si Daniel realmente le pidió el dinero y sí, lo hizo. Varios comentaron que Mónica no tiene dinero y tenían razón, pero lo que descubrimos fue mucho peor. Daniel fue a casa de Mónica el jueves de la semana pasada. Le dijo que esperaba que nos devolviera los $4.500 que perdimos por su culpa. Mónica se rió. Literal se rió en su cara. Le dijo que estaba loco si pensaba que ella tenía ese dinero. Daniel le dijo que entonces que vendiera algo, que consiguiera un préstamo, que hiciera pagos, lo que fuera, pero que nos iba a pagar. Mónica le dijo que no, que ella no nos debía nada, que si perdimos el dinero fue decisión de Daniel de cancelar el viaje, no de ella. Daniel se enojó. Le dijo que ella lo había manipulado deliberadamente. Mónica dijo que no podía probar eso. Daniel le dijo que ella misma lo había admitido conmigo. Mónica dijo que yo mentía. Daniel le dio un ultimátum. O nos devolvía el dinero en 3 meses o él cortaba contacto con ella completamente. Mónica le dijo que estaba siendo ridículo, que no iba a cortar contacto con su propia madre por dinero. Daniel le dijo que no era por dinero, era por respeto y consecuencias. Mónica lo corrió de su casa. Daniel se fue y me contó todo. Yo honestamente no esperaba que Mónica pagara, pero me sorprendió que Daniel estuviera dispuesto a cortar contacto. Le pregunté si hablaba en serio. Me dijo que sí, que había pasado 5 años ignorando el comportamiento de su mamá y que ya era suficiente. El fin de semana fue raro. Mónica no llamó a Daniel ni una vez. Usualmente llama al menos 3 o 4 veces por fin de semana. Nada. Silencio total. El lunes Daniel recibió una llamada de Norma, una de las amigas de Mónica.
Norma le dijo que necesitaba hablar con él urgentemente sobre su mamá. Daniel le dijo que si Mónica quería hablar que lo llamara a ella directamente. Norma le dijo que no era eso, que era sobre algo que Daniel necesitaba saber. Daniel quedó de verla ese día. Fui con él. Norma nos contó algo que nos dejó helados. Mónica lleva 2 años apostando en el casino. No ocasionalmente como yo pensé cuando la vi ahí. Regularmente. 2 o 3 veces por semana. Le pregunté a Norma cómo sabía eso. Me dijo que ella y otras 2 amigas habían ido con Mónica varias veces y que habían visto cómo apostaba cantidades grandes. Que al principio pensaron que Mónica tenía dinero de la pensión de su esposo, pero que hace unos meses Mónica le había pedido prestado dinero a Norma. $2.000. Daniel se puso pálido. Le preguntó a Norma si su mamá le había devuelto ese dinero. Norma dijo que no, que Mónica le había dicho que le pagaría en 2 meses pero que ya habían pasado 4 meses y nada. Le pregunté si sabía si Mónica le debía dinero a más gente. Norma dijo que sí, que sabía de al menos otras 2 personas. Daniel no podía creerlo. Su mamá tenía un problema de apuestas y él no lo sabía. Norma nos dijo que por eso nos estaba contando, porque estaba preocupada por Mónica pero también porque sentía que Daniel tenía derecho a saber. Daniel fue directo a casa de Mónica después de hablar con Norma. Yo me quedé en el auto. Daniel entró y escuché gritos. Después de 20 minutos salió. Me contó que Mónica le había gritado que Norma era una mentirosa, que ella no tenía ningún problema. Daniel le preguntó entonces cuánto dinero tenía en su cuenta de banco. Mónica se negó a responder. Daniel me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que su papá le había dejado a Mónica el departamento donde vive pagado, más $80.000 en una cuenta de ahorros para que viviera de los intereses y tuviera seguridad. Eso fue hace 4 años. Daniel le preguntó a Mónica cuánto quedaba de esos 80.000. Mónica no le quiso decir. Daniel llamó al banco. Como el nombre de él estaba en la cuenta como beneficiario en caso de muerte de Mónica, pudo acceder a la información. Quedaban $3.000. 3.000 de 80.000. En 4 años Mónica había gastado $77.000. Daniel llegó a casa en shock. Me mostró los extractos que le habían dado en el banco. Retiros constantes. Transferencias. Muchos retiros en efectivo en cajeros cerca del casino. La evidencia era clara. Ayer Daniel volvió a casa de Mónica. Le mostró los extractos. Le preguntó dónde estaban los $80.000 que su papá le había dejado. Mónica empezó a llorar. Dijo que había tenido gastos, que vivir era caro, que el departamento necesitaba mantenimiento. Daniel le dijo que el departamento no necesitaba $77.000 de mantenimiento. Mónica finalmente admitió que había apostado. Que había empezado hace 3 años como entretenimiento pero que se le había ido de las manos. Que había perdido casi todo el dinero en el casino. Que por eso estaba tan desesperada por tener a Daniel cerca, porque ya no tenía dinero y tenía miedo de quedarse sola sin recursos. Daniel le preguntó por el ataque de ansiedad que arruinó nuestro viaje. Mónica admitió que había sido manipulación. Que vio una oportunidad de hacer que Daniel cancelara el viaje y se quedara con ella y la tomó. Que estaba desesperada por no perder a su hijo porque él era lo único que le quedaba ahora que no tenía dinero. Daniel le dijo que lo que le quedaba era enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Que si necesitaba ayuda para su problema de apuestas, él la apoyaría yendo a terapia. Pero que el dinero de nuestro viaje lo tenía que devolver de alguna forma. Mónica preguntó cómo. Daniel le dijo que podía vender cosas, conseguir trabajo, o vender el departamento. Mónica gritó que no iba a vender su departamento. Daniel le dijo que entonces consiguiera trabajo y nos fuera pagando poco a poco. Mónica tiene 58 años y no ha trabajado desde que se casó a los 25. Dijo que nadie la iba a contratar. Daniel se fue. Me dijo que no sabía qué hacer. Que su mamá había destruido su herencia apostando, que nos había mentido y manipulado, y que ahora no tenía forma de devolvernos el dinero. Le dije que al menos ahora sabíamos toda la verdad. Actualización 3. 3 meses y medio desde todo esto. Es hora de cerrar esta historia.
Después de la última actualización, Daniel le dio a Mónica dos opciones: conseguir ayuda profesional para su adicción al juego y empezar a devolvernos el dinero de alguna manera, o él cortaba contacto completamente. Mónica eligió no hacer ninguna de las dos cosas. Durante 2 semanas Mónica no llamó ni buscó a Daniel. Luego empezaron los mensajes. Primero fue ella directamente, luego sus amigas, luego primos de Daniel que yo ni conocía. Todos diciéndole que estaba siendo muy duro con su madre, que ella estaba sufriendo, que cómo podía abandonarla en su peor momento. Daniel mantuvo su posición. Les dijo a todos que él no había abandonado a su mamá, que su mamá había tomado decisiones que tuvieron consecuencias y que ahora tenía que enfrentarlas. Que si querían ayudarla, perfecto, pero que él no iba a seguir permitiendo la manipulación. Hace 2 meses recibimos una llamada del hermano de Mónica, el tío Fernando de Daniel. Vive en otra ciudad y casi no tiene contacto con Mónica. Nos dijo que Mónica lo había llamado pidiéndole dinero prestado, $5.000, porque no podía pagar el mantenimiento de su departamento. Fernando le preguntó por qué no tenía dinero si su esposo le había dejado ahorros. Mónica le mintió diciéndole que los ahorros se habían acabado pagando deudas médicas. Fernando nos llamó para preguntarnos si sabíamos algo de eso porque le parecía raro. Daniel le contó toda la verdad sobre la adicción al juego. Fernando se enojó muchísimo. Le dijo que no le iba a prestar nada y que Mónica necesitaba ayuda profesional. Lo que Fernando sí hizo fue contactar a la administración del edificio donde vive Mónica. Como el departamento había sido de su hermano, el papá de Daniel, Fernando tenía algunos documentos originales. Le preguntó al administrador si Mónica estaba al corriente con los pagos de mantenimiento. El administrador le dijo que no, que Mónica debía 4 meses. Fernando llamó a Daniel y le contó. Daniel fue directo a hablar con el administrador. Le confirmaron que Mónica debía 4 meses de mantenimiento más las penalizaciones, un total de $2.800. Que le habían enviado varios avisos y que si no pagaba en 30 días, iban a iniciar proceso legal que eventualmente podría resultar en el remate del departamento. Daniel confrontó a Mónica. Ella admitió que no había pagado el mantenimiento porque no tenía dinero. Daniel le preguntó en qué había gastado los $3.000 que le quedaban en la cuenta. Mónica se quedó callada. Daniel revisó los extractos. Los 3.000 se habían ido en 2 semanas. Retiros en el casino. Le dijo a Mónica que ya no podía ayudarla si ella no buscaba ayuda. Mónica lloró y prometió que iba a cambiar, que iba a dejar de apostar. Daniel le dijo que necesitaba ir a terapia especializada en adicciones. Mónica dijo que sí, que iría. Daniel le dijo que le mandara los comprobantes de las citas. Mónica nunca los mandó porque nunca fue. Hace un mes la administración del edificio le notificó formalmente a Mónica que iniciaban proceso legal por falta de pago. Mónica le rogó a Daniel que le pagara lo que debía. Daniel se negó. Le dijo que si pagaba por ella solo estaría habilitando su adicción, que ella necesitaba enfrentar las consecuencias para tocar fondo y finalmente buscar ayuda. Mónica intentó conseguir un préstamo con el departamento como garantía. No se lo aprobaron porque el departamento ya tenía el proceso legal encima y porque ella no tenía ingresos. Intentó venderlo por su cuenta pero nadie quería comprar un departamento con deudas de mantenimiento y proceso legal. Hace 2 semanas el departamento se fue a remate judicial. Se vendió por menos de su valor real porque la venta era urgente. De lo que se obtuvo, primero se pagaron las deudas de mantenimiento y costos legales. Lo que quedó fue aproximadamente $42.000. Daniel, como beneficiario registrado en el testamento de su papá, tenía derecho a reclamar esos fondos legalmente si su mamá incurría en negligencia grave con el patrimonio heredado. Su abogado le explicó que la adicción al juego que resultó en perder el departamento calificaba como negligencia grave. Daniel inició el proceso legal. Mónica tuvo que mudarse. Se fue a vivir con Norma, la amiga que nos había contado sobre su problema de apuestas. Norma la aceptó con la condición de que fuera a terapia. Mónica fue a 2 sesiones y dejó de ir. La semana pasada el juez falló a favor de Daniel. Los $42.000 del remate le fueron transferidos. Daniel tomó 4.500, los depositó en nuestra cuenta, y me dijo que por fin podíamos irnos a Grecia. Tomó otros 5.000 y se los dio a Norma para los gastos de tener a su mamá viviendo con ella.
El resto, 32.500, los puso en una cuenta de fideicomiso que Mónica solo puede acceder si completa tratamiento certificado para adicción al juego y mantiene 6 meses consecutivos sin apostar. Mónica está furiosa. Dice que Daniel le robó su dinero. El tío Fernando le explicó que ese dinero técnicamente era de la herencia de su papá y que Daniel tenía todo el derecho legal de reclamarlo dadas las circunstancias. Mónica no quiere escuchar. Hace 3 días reservamos nuestro viaje a Grecia. 2 semanas, mismo itinerario que teníamos planeado. Salimos en 2 semanas. Esta vez sin cancelaciones de último minuto. Mi relación con Daniel es más fuerte que nunca. Poner límites fue lo mejor que pudimos hacer. Daniel está en terapia procesando todo lo de su mamá. Dice que fue difícil aceptar que su mamá tiene una adicción seria, pero que ahora entiende que ayudarla significa no permitir que siga destruyéndose. Mónica sigue sin buscar ayuda real. Norma nos cuenta que la descubrió intentando apostar online desde su teléfono. Norma está considerando pedirle que se vaya si no cambia. Los 32.500 siguen en el fideicomiso esperando a que Mónica complete el tratamiento. Hasta ahora no ha mostrado interés. El tío Fernando dice que es probable que nunca vea ese dinero porque las adicciones no se superan hasta que la persona realmente quiere cambiar. Aprendí que a veces la gente que amas puede estar enferma de formas que no esperabas. Que ayudar no significa permitir. Que poner límites puede sentirse cruel pero es necesario. Y que a veces recuperar lo que perdiste significa que alguien más tiene que perder algo primero. Nos vamos a Grecia en 2 semanas. Con nuestros $4.500 recuperados. Y con límites muy claros de lo que vamos a tolerar de ahora en adelante.